Buenas tardes, soy la doctora Esther Ibáñez y voy a dar esta charla sobre el tratamiento de los efectos secundarios de la quimioterapia y de la radioterapia en los pacientes con cáncer con medicina integrativa, concretamente con lo que es la oncología integrativa. Pero primero que me gustaría explicar qué es exactamente la medicina integrativa, que nació en Estados Unidos en los años 90, fruto de la necesidad de combinar, o sea, de que hubiera un poquito de control sobre todo lo que eran las medicinas complementarias y tradicionales, ya que el 80% de las personas en Estados Unidos utilizaban este tipo de terapias o de medicinas. Entonces, debido a la necesidad de la propia población, el gobierno decidió regular un poquito y crear una asociación que fuera que integrara las dos y que se llamara medicina integrativa. Integrara tanto el conocimiento de la medicina convencional y cómo poder aprovechar, digamos, el conocimiento de las otras siempre y cuando tuviera un rigor científico o se aproximara bastante a una certeza científica, ¿no? Desde los años 90, tanto en Estados Unidos como ahora, por ejemplo, en China, con la acupuntura y la fitoterapia china, están proliferando muchos estudios científicos que ya nos están demostrando la validez de muchos de estos tratamientos. No de todos los que hay dentro de las medicinas complementarias y tradicionales, pero sí ya de muchos de ellos, y especialmente en el cáncer. Voy a empezar explicando un poco lo que es el cáncer desde la perspectiva de la medicina oficial, bueno, la única que tenemos. El cáncer es el cambio del comportamiento de una célula en el organismo. Si todo el cuerpo, por ejemplo, nos imaginamos que fuera un país y todas las células del organismo, que son aproximadamente unos 10 trillones de células en el organismo, o sea, imaginaos un país con 10 trillones de células, donde tenemos un gobierno, que es el cerebro, donde tenemos pues, el sistema de comercio, que sería todo el aparato digestivo, de donde obtienes todos los recursos para el organismo, donde tienes una red de carreteras, que sería todas las arterias que suministra a los 10 trillones de células del organismo, tanto el oxígeno como los nutrientes. Entonces, de repente, una célula cambia su comportamiento y no hace caso de las señales del exterior, se empieza a dividir muy rápidamente. Lo que produce es un producto que no es una célula sana, sino es una célula tumoral que no sirve para nada y que se produce con tanta rapidez que produce lo que se llaman tumoraciones. La célula cancerosa es autosuficiente con las señales de crecimiento y además tiene una insensibilidad total a las señales que hay alrededor para parar ese crecimiento. Tiene inmortalidad porque los mecanismos de apoptosis habituales de cualquier célula, cuando ya no es sana, que digamos que tiene un proceso autolimitado de muerte celular, la célula cancerosa no lo tiene. Puede invadir tejidos, puede ir por la sangre e invadir tejidos y produce sus propios vasos de los cuales se nutre. Eso crea una red de vasos tortuosos que no son, digamos, que no tienen una maravillosa circulación, pero le es suficiente para que le lleguen los nutrientes. Entonces, esta célula que inicialmente, digamos, era un rebelde, llega un momento que crea una tumoración y llega un momento que puede llegar a otros sitios. El tumor no hace nada, ni ataca, ni hace nada de nada. El tumor lo único que hace es ocupar espacio. El daño que ocasiona en nuestro organismo es porque ocupa un espacio vital. Por eso un tumor cerebral, por ejemplo, pues es más grave, porque el espacio es muchísimo más pequeño. Por tanto, a pequeños crecimientos puede dar síntomas y es mucho más grave que un tumor, por ejemplo, en el ámbito digestivo. Tiene más espacio para crecer sin que llegue a producir muchas veces ni siquiera síntomas, hasta que empieza a comprimir o empieza a alterar las funciones de órganos vitales. Ahí es donde está el problema. Pero hay que entender que el cáncer en sí mismo no hace nada más que reproducirse y montar sus colonias, nada más. Ocupa espacio. Aquí tenemos la imagen. Esto es un epitelio pulmonar del bronquio y las células tumorales empiezan aquí. Empiezan las primeras, empiezan a crecer y ahora aquí el crecimiento ya es muy grande. Bueno, muy grande en el dibujo, esto es muy pequeño de hecho, y ya alcanza el músculo bronquial donde tiene acceso a linfáticos y a los vasos sanguíneos y a partir de aquí la célula tumoral puede viajar e implantarse en otras partes del organismo.
Aquí hay una imagen, una imagen digital de lo que sería un tumor. Esta masa blanquinosa, dura, con estos vasos, que son estos vasos que forma, tortuosos, que se conectan a una arteria principal, a un vaso sanguíneo. Y a partir de aquí pueden salir pequeñas células y viajar por el torrente sanguíneo hacia otros lugares. Bueno, ahora miraré los tratamientos del cáncer dentro de la medicina convencional, de la medicina oficial. El principal y más importante es la cirugía. Si se cogen estadios tempranos, nos permite erradicar totalmente el tumor y es, digamos, el tratamiento ideal para el cáncer, que esté localizado y que lo podamos retirar y que no queden células tumorales. Pero esto no siempre es posible en la mayoría de las veces. Entonces, cuando ya vemos que ha atravesado la membrana basal, que se ha acercado a los vasos, aunque no sepamos a ciencia cierta si ha llegado a vasos sanguíneos, puede haber ocurrido que algunas células tumorales hayan viajado y que al cabo de un tiempo aparezcan en otro lugar. Por lo tanto, cuando ya vemos que pasa la membrana basal, damos tratamiento de quimioterapia para que así, a través del torrente sanguíneo, pueda llegar a todas las células y matar al máximo células tumorales. El tratamiento en medicina convencional va dirigido a matar célula tumoral, citotóxico. La quimioterapia también se puede utilizar antes de la cirugía, por ejemplo, en el cáncer de mama, cuando ya son tumores un poquito más grandes y no queremos hacer una mastectomía, podemos dar quimioterapia y radioterapia para reducir el tumor y entonces hacer una tumorectomía, quitar tumor y no tener que hacer una mastectomía. Por lo tanto, se puede dar la quimio antes o después. Y la radioterapia, que es la medicina nuclear, que también destruye las células tumorales, pero ya localizado. No quirúrgicamente localizado, como hace la resección quirúrgica, pero sí alrededor, pues para, por ejemplo, tratar los ganglios linfáticos afectados alrededor de la zona tumoral. Y también es citotóxico, va a matar la célula tumoral. Esto es representativo de lo que hace la medicina convencional con la célula tumoral. Lo que intenta hacer es destruirla. Bueno, ahora voy a hablar de lo que es la oncología integrativa. La oncología integrativa, como he dicho antes, es la que intenta integrar los tratamientos de la oncología oficial con otros tratamientos de medicinas tradicionales y complementarias de probada evidencia científica, con el objetivo de obtener los mejores resultados en el cáncer, en el tratamiento del cáncer. Entonces, ¿cómo se realiza la integración de estos tratamientos? En primer lugar, dentro de lo que es el tratamiento del cáncer, lo primero que busca es minimizar los efectos secundarios de la quimioterapia y de la radioterapia, ya que a veces, cuando son graves, obliga a que el tratamiento se tenga que suspender o incluso a veces alargar los ciclos. Por ejemplo, en quimioterapia generalmente se dan ciclos cada 3 semanas. ¿Por qué? Pues para que pueda dar tiempo a que el organismo se recupere de la acción citotóxica. Porque cuando damos un quimioterápico, por ejemplo, lo que va dirigido es a matar las células tumorales porque tienen un crecimiento rápido. Son células de rápido crecimiento. Por lo tanto, la quimioterapia va dirigida a matar las células que tienen rápido crecimiento. Claro, en el cuerpo, aparte de las tumorales, hay otras que tienen rápido crecimiento, como por ejemplo el pelo, las uñas, la piel, las células del epitelio digestivo que se renuevan muy rápidamente y sobre todo las células sanguíneas. Los hematíes, los leucocitos y las plaquetas se renuevan constantemente. Por lo tanto, todas estas células serán susceptibles ante el ataque de la quimioterapia. O sea, aparte de matar la célula tumoral, vamos a matar también células que nos interesan. Por eso se hacen estos ciclos que generalmente son de 3 semanas, aunque los nuevos quimioterápicos de ahora permiten ciclos semanales, como el Taxol, que se utiliza una vez a la semana. Aún así, necesitas una semana de descanso para recuperarte. Además de esto, intentando minimizar los efectos secundarios, también la oncología integrativa nos sirve para favorecer la recuperación del cuerpo una vez hayan acabado estos tratamientos, porque muchas veces con oncología pues acaban los tratamientos, te vas a casa y ya está, y si te estás muy deteriorado pues es dejar pasar el tiempo. Bueno, aquí vendría una acción de nutrición y de recuperación del cuerpo tras los tratamientos.
Y luego una tercera parte sería intentar equilibrar el cuerpo para prevenir las recidivas. De hecho, este enfoque de equilibrio en medicina china es muy útil porque nos permite detectar, o sea, haciendo una historia clínica al paciente que haya tenido un tumor, qué desequilibrios previos había tenido esa persona que a lo largo del tiempo le han conducido a esa patología en concreto. Teniendo en cuenta eso y con los síntomas clínicos, el examen de la lengua, los síntomas podemos ver, aparte, una vez ya se ha recuperado de los tratamientos de quimio, qué alteraciones hay y cómo corregirlas o intentar corregirlas para intentar prevenir que haya recidivas. Bueno, este nuevo enfoque de la oncología integrativa es que ya no se concentra tanto en el comportamiento de la célula tumoral. Es decir, aquí ya no nos preocupamos tanto del por qué la célula actúa de esa manera, sino de cómo está el entorno de esa célula y de si ese entorno ha podido afectar al comportamiento de la célula. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una imagen que es la matriz extracelular. Uy. Vale, ¿qué es esto? Esta malla contiene todas las células y todo el tejido, todos los tejidos del organismo, las células están envueltas de esta malla. Claro, aquí sería interesante saber si esto puede tener algún efecto en el comportamiento de la célula. Por ello, dentro de lo que es la oncología integrativa, damos muchísima importancia, por ejemplo, al sistema inmunológico, que sería la policía o los militares de ese país, para controlar tanto los ataques externos como, por ejemplo, pequeñas mutaciones que hayan dado lugar o activaciones de oncógeno a que un tumor haya empezado a desarrollarse. Muchísimas veces se ha comprobado científicamente que una célula puede hacer ese cambio y que el organismo con un sistema inmunológico adecuado lo puede parar en un principio y no llega a desarrollar el cáncer. Por lo tanto, es muy importante intentar tener el sistema inmunológico correcto siempre y cuando sea posible durante el tratamiento de la quimio. Hay maneras, pero sobre todo, después, una vez haya acabado el tratamiento, para evitar las recidivas o la progresión del propio tumor. El otro tema importante es la microvascularización de los tejidos y de los órganos, que muchas veces a esto no se le da importancia, pero tener un sistema capilar sano, permeable y que con una sangre fluida, permitirá llegar nutrientes y oxígeno a todas las células del organismo. Si esto no es así, no llegará. Y si no llega, la célula puede verse amenazada porque le falten nutrientes o porque no le llegue el oxígeno adecuado. Luego, aparte, el aporte de esos nutrientes al organismo. Necesitamos saber que realmente, a nivel de vitaminas y de minerales, este organismo tiene todas sus necesidades satisfechas. Facilitar el drenaje de toxinas. El propio metabolismo nuestro, respirar, comer, vivir en general, es una continua formación de radicales libres y es una continua formación de toxinas de excreción, que es necesario para ello un buen drenaje linfático y un sistema capilar y una vascularización correcta y una función correcta tanto de riñón como de hígado fundamentalmente. El equilibrio del pH corporal. Claro, se ha visto la enfermedad tumoral, por ejemplo, produce una excesiva, como todas las enfermedades, y la tumoral, el cáncer especialmente, produce muchísima acidez en el organismo. El organismo, para realizar todas sus funciones fisiológicas de manera correcta, necesita estar a un pH de 7. Si está por debajo, las funciones fisiológicas ya no funcionarán igual. Y por lo tanto, se entra en un círculo vicioso que es necesario corregir manteniendo el equilibrio del pH corporal. Y luego el control del estrés oxidativo, que la oxidación en el cuerpo es fruto del propio metabolismo, pero desprende radicales libres que son dañinos para el cuerpo. La propia enfermedad tumoral, al tener un metabolismo tan acelerado de división celular, a la vez que todos los tratamientos como la quimio, la radio, que producen mucho estrés en el cuerpo y por lo tanto también mucho estrés oxidativo, generarán muchos radicales libres. El control del estrés oxidativo también es importante. Bueno, esto sería, si antes había hecho lo del puñetazo, sería cómo actuaría la oncología integrativa.
pues intentando salvar las células sanas y favoreciendo el crecimiento, la nutrición y volver a recuperar el país, después de la guerra que se ha producido con la quimio y con la radio. Vale. Ahora me gustaría hablar sobre los estudios que ha hecho la doctora Mina Wiesel, que es una investigadora en cáncer en la Universidad de California, en Berkeley, y es especialista en estudiar el cáncer, pero dentro de lo que es el efecto de la matriz extracelular, eso que hemos hablado antes, la malla, y las relaciones con las otras células, en vez de estudiar el comportamiento exclusivo de la célula tumoral. Por ejemplo, ella misma comentaba que no es lo mismo poner una placa y observar las células y ver cómo ellas se comportan solas, que coger esa célula, poner en un cultivo tridimensional, como si fuera un tejido real tridimensional, y meter la célula cancerígena y ver cómo puede cambiar su comportamiento en función de cómo cambie la parte, o sea, todo el ambiente que rodea a la célula. ¿Y cómo llegó a esa conclusión? Pues ella pensó, si el cuerpo humano tiene aproximadamente 10 trillones de células y todas ellas comparten exactamente la misma secuencia genética, es decir, en el cuerpo de cada uno de nosotros, todos los 10 trillones de células tienen exactamente el mismo código genético. Si hay un oncogen en una célula, los 10 trillones de células tendrán ese oncogen. Si está en contacto con con sustancias carcinogénicas constantemente, llegaría un momento que a lo mejor seríamos toda una tumoración de cantidad de células, y eso no pasa. Es más, hay gente que se sabe que pueda tener ese oncogen en las células y que haya estado en contacto con sustancias carcinogénicas y que jamás haya desarrollado un tumor. Por lo tanto, aquí falta algo. ¿Qué es lo que ella piensa? Ella piensa que el ambiente extratumoral, o sea, el ambiente que hay alrededor de las células, es importantísimo. Y de hecho, ella hacía cultivos tridimensionales, cambiaba diferentes cosas en los cultivos y veía cómo los comportamientos celulares cambiaban. Pero el estudio más interesante de todos los que hizo, al menos a mí me dejó fascinada, es coger una célula tumoral e inyectarla en tejido embrionario. El tejido embrionario, que es los primeros 3 meses desde la unión el óvulo y el espermatozoide, hay una división muy, muy rápida y se van dividiendo y se van formando todos los órganos en 3 meses. Es rapidísimo. Tiene como la velocidad tumoral. Bueno, pues inyectando una célula cancerígena en una matriz tridimensional de tejido embrionario, resultaba que la célula tumoral se comportaba como una célula embrionaria, como que la habían puesto en el sitio adecuado, como que había encontrado su lugar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay estudios que son anteriores a los de Mina Wiesel, que ya se había visto algo parecido, como por ejemplo se había visto que se había llegado a pensar que este oncogen era un vestigio filogenético del cuerpo humano, como por ejemplo vemos en las lagartijas o en las estrellas de mar, que si cortamos un brazo en una estrella de mar o la cola de una lagartija, se vuelve a hacer exactamente igual. Nosotros no tenemos esa facultad. Si nos cortan un brazo, ahí se queda. Es decir, no podemos formar de nuevo como el tejido embrionario. Entonces se piensa que igual este oncogen son vestigios que nos quedan de toda nuestra evolución, que lo que hace es, cuando la célula se ve amenazada, se activa. Esta es la teoría. Se activa el oncogen, intenta producir, pero claro, se encuentra con un cuerpo adulto humano, que no es una estrella de mar, que no es una lagartija, que en esos estudios se había visto que cuando ponías un carcinógeno, inyectabas un carcinógeno en la lagartija, en vez de hacer una tumoración, lo que hacía era crear una cola. Por lo tanto, como a nosotros esto no nos pasa, pues entonces aparece el cáncer. Pero bueno, es conveniente mirarlo desde este punto de vista también, ya sabemos que hay un oncogen, ya sabemos perfectamente, porque la medicina convencional lo sabe muy bien, todos los comportamientos, cómo se comporta la célula tumoral, si envía, si inactiva el P59, si hace esto, si hace lo otro, si actúa sobre los macrófagos, todo eso se conoce muy bien. Pero, ¿qué ocurre para que se active ese oncogen y comience el proceso? No se sabe desde la medicina convencional y necesita todavía de mucha investigación. Ella creo que ha contribuido bastante pues a ver otras maneras de ver el cáncer. Bueno,
Desde la oncología integrativa y con aquellos tratamientos que he comentado, que necesitábamos que hubiera suficientes estudios científicos que comprobaran su eficacia, tenemos la acupuntura, que en Estados Unidos y en China, y en Estados Unidos sobre todo, hay cada vez más estudios en los que cogen 3-4 puntos de acupuntura en pacientes con cáncer y miden pues si disminuyen los vómitos, si aumentan leucocitos, si el sistema inmunitario aumenta, lo cual nos da cada vez más seguridad para trabajar en pacientes con cáncer con estos puntos de acupuntura. Nutrición. Aquí hablamos de alimentación y también sobre todo de lo que es la nutrición ortomolecular, que sería el caso de suplementos que pueden ser orales o endovenosos de vitaminas y de minerales. Entonces, en medicina ortomolecular también hay muchísimos estudios y cada vez hay más investigación. Por ejemplo, la importancia de la vitamina D y la relación que hay con el cáncer, ¿no? Sería uno de los ejemplos. Y luego la fitoterapia, que también lo que son las plantas, están cada vez más estudiados, tanto a nivel de las moléculas que contienen como de la acción global. El tema, porque yo me ocupo fundamentalmente de fitoterapia china, es un concepto distinto, porque es el concepto de trabajar con fórmulas de plantas que actúan de forma combinada, se potencian entre ellas y minimizan, digamos, se equilibran. Entonces son mucho más potentes y también empiezan a haber estudios con fórmulas. Lo que pasa es que es mucho más complejo de hacer. Veamos ahora, por ejemplo, en la quimioterapia. Ya he comentado antes que la quimioterapia ataca las células de división rápida, como son el pelo, las uñas, epitelio digestivo y células sanguíneas. Debido a esto, produce una serie de efectos secundarios en los que tenemos, al atacar el epitelio digestivo, pues la frecuencia de náuseas y vómitos, que es muy desagradable para el paciente, mucositis, inflamación de las mucosas de boca y esófago, diarreas, a veces estreñimiento, la anemia, la disminución de la inmunidad, puede haber disminución de plaquetas con el riesgo de sangrado o con el riesgo que conlleva el tener que parar momentáneamente la quimioterapia. Y sobre todo mucho cansancio y fatiga porque se están matando muchas células en el cuerpo y eso es un estrés tremendo. Entonces la adrenalina se agota y produce mucho cansancio. ¿Cómo podemos ayudar? Pues si nos centramos en la disminución de inmunidad, tenemos el administrar infusiones endovenosas de vitamina C a altas dosis, que es lo que se está utilizando en oncología integrativa en Estados Unidos cada vez más, a altas dosis para aumentar la inmunidad. Y se ha visto que en pacientes, por ejemplo, que están con la quimioterapia y están a la vez con la vitamina C endovenosa, siempre y cuando tengamos en cuenta que hay que suspender la administración de vitamina C endovenosa de 24 a 48 horas antes de la administración de la quimio hasta 24 a 48 horas después de la administración de la quimio. Hay que respetar esos 5 días porque no es bueno dar antioxidantes, porque lo que intentamos es que muera el máximo del número de células posibles durante la quimioterapia. Entonces yo acostumbro a suspender absolutamente todos los tratamientos 48 horas antes y 48 horas después de la administración de la quimioterapia. Además, eso me evita también problemas con los oncólogos, porque entonces no pasa nada, como tenemos luego 3 semanas para recuperar organismo, pues no hay problema. Entonces, en mi experiencia, cuando lo doy conjuntamente la vitamina C y la quimioterapia, me encuentro que en la mayoría de los casos los niveles de leucocitos en sangre son normales. No llegan ni a estar por debajo de la normalidad, cosa que es imposible si no se da nada más. Y que yo no he conseguido con otras fórmulas. Por ejemplo, hay fórmulas de fitoterapia china específicas que utilizan plantas como el Astragalus membranaceus, que también esta planta tiene estudios científicos que demuestra que aumenta la inmunidad, pero solo con esto los resultados de la vitamina C endovenosa a nivel inmunitario yo no los he visto con la quimio. Y luego puntos de acupuntura, que también hay estudios que hay unos puntos muy específicos, como son el 36 de estómago y el 4 de G, y se pueden encontrar publicados. Si miráis en PubMed, por ejemplo, tenemos bastantes de estos estudios que están publicados. Náuseas y vómitos. Esto es para el epitelio digestivo, que como había dicho se destruye con la quimio. Bueno, pues aquí tenemos concretamente fórmulas de fitoterapia china específicas que estimulan la regeneración de ese epitelio
y ayudan a la desintoxicación hepática, necesaria para descargar un poco el organismo de cara al siguiente ciclo de quimioterapia. Por ejemplo, la Pineliae rizoma. Y luego puntos de acupuntura para las náuseas y los vómitos, que también son muy eficaces. Anemia, pues también fórmulas de plantas chinas, por ejemplo, que contengan Codonopsis radix, que estimulan y se ha comprobado la producción de hematíes. O bien suplementos de hierro, B12 o ácido fólico, pues según las necesidades. Como cada vez que se hace el ciclo de quimio se tiene que hacer una analítica sanguínea, conviene también mirar los niveles de hierro y vitamina B12 y ácido fólico por si fuera necesario suplementar. Cansancio y fatiga, también va muy bien la infusión endovenosa de vitamina C. Los pacientes lo notan, que está mucho mejor. La acupuntura también. Y luego, pues, según el quimioterápico que estén utilizando, pues puede dar neuropatía periférica. No sé si conocéis casos, porque los de náuseas, vómitos, cansancio, todo esto lo sabe todo el mundo, pero puede haber neuropatía periférica, puede haber cardiotoxicidad, y entonces a la que empiezan esos síntomas hay que actuar rápidamente para evitar que vaya a más. Para ello se utilizan infusiones endovenosas de vitamina B6 y B12 y acupuntura. La radioterapia. Bueno, la radioterapia, los efectos secundarios durante el tratamiento son más fáciles de llevar que los de la quimio. Es básicamente mucho cansancio y puede haber radiodermitis, que es como una quemadura solar, ¿no? Que para esto hay cremas, para intentar evitarlo. Y el cansancio, pues fundamentalmente utilizo acupuntura, ya que aquí sí que no podemos, bueno, sobre todo con antioxidantes, la radioterapia, y como se da cada día, no se puede dar ningún día. Por lo tanto, no podemos dar vitamina C en absoluto durante todo el tiempo de la radio. Lo que sí que es importante en la radioterapia precisamente es después de la radio, los efectos de la radioactividad residual, después de los tratamientos con radioterapia. Por ejemplo, en el cerebro, porque puede producir tumores o puede producir necrosis cerebral incluso un año después de haber recibido radioterapia cerebral. O en otras partes, que haya fibrosis, etc. Entonces yo siempre recomiendo al menos un mes de tratamiento endovenosos con antioxidantes y durante un año antioxidantes orales. Por ejemplo, con la radioterapia va muy bien, después de la radioterapia, la leche de yegua, que no sé si se conoce, pero va estupendo. Yo he visto crecer el pelo después de la radioterapia en la cabeza, crecer el pelo con la administración de... Sí, Equinet. Bueno, ya hemos hablado de cómo la oncología integrativa ayuda a minimizar los efectos secundarios de la quimioterapia y de la radioterapia. Veamos ahora cómo podemos ayudar a recuperar el cuerpo tras los tratamientos. Volvemos a lo mismo, las infusiones endovenosas de vitamina C y otros nutrientes, que al ser endovenosas nos ayuda a... no tenemos el problema de absorción digestiva y llega rápidamente a todas las células del organismo. La ventaja de la vitamina C como antioxidante respecto a otros antioxidantes es que es hidrosoluble y por lo tanto no se almacena en el cuerpo. Si se toma altas dosis, el cuerpo utiliza lo que necesite y lo que no necesite lo excreta. Mientras que con otras vitaminas como es la A o la E sí que hay peligro porque se puede acumular y entonces puede ser tóxico. Y luego, pues fórmulas de fitoterapia china que ayuden al drenaje de toxinas después de todo el tratamiento con la quimioterapia. En cuanto a la búsqueda del equilibrio corporal, lo que he comentado antes, un buen diagnóstico en medicina china para ver y detectar todos esos desequilibrios que pudieron estar antes del debut de esa enfermedad. Por si realmente había algo en el entorno, como hablaba la doctora Mina Wiesel, o sea, un entorno extracelular agobiante que pudiera poner en peligro, dar sensación a la célula de no sobrevivir y que pone en marcha ese oncogen, que no sabemos si tiene una raíz filogenética, como hemos dicho, pues intentar equilibrarlo para que eso no vuelva a pasar o minimizarlo lo máximo posible. Y, por ejemplo, los suplementos de vitamina D y omega 3 como preventivos también, me refiero una vez ya aparecido el tumor, ha sido tratado, para intentar prevenir recidivas. Aquí hablar de la vitamina C y de sus acciones, sobre todo de cara a la oncología,
Ya he dicho que era un potente estimulador del sistema inmune. Interviene en la síntesis de colágeno, piel, huesos, ligamentos, tendones y vasos sanguíneos, en todo lo que es estructura. Por lo tanto, si tenemos una estructura fuerte y adecuada, también evitará o retrasará las metástasis, dificultará más que el tumor pueda avanzar o crear metástasis. Y luego es necesario para la síntesis de adrenalina en las glándulas suprarrenales. Con eso evitamos lo que es el agotamiento adrenal, que es muy frecuente también en este tipo de enfermedades, y con este tipo de tratamientos que deja un cansancio, pues ayuda, digamos, a recuperarte mucho más rápido. Y luego, en Estados Unidos se utiliza en la clínica Riordan la vitamina C a altas dosis, bastante altas, porque se ha visto que puede tener una acción citotóxica, o sea, que pueda matar la célula tumoral, y por lo tanto es útil potenciando la acción citotóxica de la quimioterapia. Es decir, si nosotros, el paciente, tiene quimioterapia un día cada 3 semanas, si estamos dando la vitamina C semanalmente las otras 2 semanas, estamos de alguna manera actuando también intentando que haya un efecto citotóxico que no sea solo el momento de la quimio, ¿no? Y ya para concluir, simplemente recordar que la oncología integrativa intenta combinar los tratamientos de la medicina oficial basados en citotoxicidad, en matar la célula tumoral, y en regenerar, nutrir y equilibrar, que es lo que harían las medicinas tradicionales y complementarias, para que puedan trabajar conjuntamente y ayudarse y potenciarse, que al final el que va a salir beneficiado es el propio paciente. Y con esto ya acabo la charla, con música y todo, ¿eh? Sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow.